Buenas noches, queridos hermanos y oyentes. Es un placer compartir la palabra de Dios en este tiempo especial de cuarentena. Y estuve pensando qué tema desarrollar, dado que nuestras cuarentenas en el país se están extendiendo y probablemente se extiendan mucho tiempo más. En la Biblia, diversos personajes próceres también pasaron por cuarentenas. Podríamos enumerar varios, pero centré mi mirada, mi pensamiento en un hombre que impactó a su generación y que sigue impactando hoy, en Moisés. Moisés disfrutó de 2 cuarentenas con Dios en su presencia. Y quisiera invitarte para leer juntos 4 breves pasajes en el libro de Éxodo. El primero de ellos, Éxodo 24, versículo 15 al 18. Éxodo 24, versículo 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Cuarentena extensa. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Lo leemos en forma cronológica y luego pasamos a comentarlos. Éxodo 33, versículo 14. Dios le responde: y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora llegamos al tercer texto en Éxodo capítulo 34, que sería la segunda cuarentena. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Y él estuvo allí con Dios, refiriéndose a Moisés, 40 días y 40 noches, diferente a la nuestra, la cuarentena de Moisés. No comió pan ni bebió agua. Te reí, Martita, ¿no? Y escribió en las tablas del pacto los 10 mandamientos que hoy tenemos registrados en la Escritura. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y ahora el último, Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 35. La nube de la presencia de Dios sobre el tabernáculo.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, el antiguo templo en medio del desierto que Dios había inventado, creado. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo, y noten el efecto, verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Qué experiencia impresionante. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, significa en todos sus días. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se movía. Muy bien, estos son los pasajes para pensar juntos. ¿Usted se imagina a Moisés que sube al monte, llega a la presencia de Dios y se involucra en una experiencia impresionante? La gloria de Dios lo cubre todo. Y él está allí sin tener hambre, sin tener sed, sin pensar en descender. Está con Dios. Está con Dios. Es notable que de él se dice que hablaba con Dios cara a cara, como estamos hablando nosotros ahora, online, cara a cara. Dios le hablaba de esta forma a Moisés. Ahora, mi pregunta es esta. Una cuarentena allí con Dios, en la soledad y en la plenitud de su presencia. ¿Usted qué piensa? ¿Se habrá aburrido Moisés? ¿Qué hizo Moisés durante esos días? ¿Cómo los vivió? ¿Cómo los disfrutó? ¿Cómo los paladeó? Bueno, permíteme darte por lo menos una respuesta triple. Para mí pudo haber hecho tres cosas interesantes. La primera de ellas es disfrutar de ese tiempo con Dios como un tiempo especial para su vida de retiro espiritual, un retiro interior en la presencia palpable de la gloria de Dios. Otra forma de disfrutar ese tiempo fue que al ver la gloria de Dios, la manifestación de su presencia en lo profundo de su ser, surgió la verdadera adoración, la verdadera adoración. Y una tercera actividad en la que debió haber invertido mucho tiempo Moisés en su cuarentena, la llamo la disciplina de la meditación. De la meditación. ¿Por qué? Porque Dios le fue dictando los mandamientos. Esos 10 mandamientos que usted ya casi conoce de memoria y que han marcado una ética, una moral de la relación de las personas entre sí y de la relación de las personas con Dios. Qué interesante. La meditación en la palabra de Dios. La meditación a solas con Dios. Pero para compartir en esta noche, en la brevedad de nuestro tiempo,
elegí el tema de la adoración. Moisés adorando a Dios. ¿Qué es adorar? Es un término que nosotros utilizamos como cristianos tantas veces. Decimos, voy a adorar a Dios al culto. Hoy canto y adoro a Dios. O con mis oraciones adoro a Dios. En nuestra terminología religiosa, esta palabra ya está acuñada. Pero en esta noche quisiera darles otra perspectiva de la adoración a Dios. Adorar es conocer íntimamente a Dios. Quien no tiene la experiencia con Jesucristo, quien aún no ha recibido al Espíritu Santo de Dios, es imposible que adore. Pero quienes hemos nacido espiritualmente de nuevo y sentimos su presencia latiendo en nuestro corazón, se nos abre en la experiencia con Dios la gran posibilidad, el camino de la adoración. Adorar es sentir. Adorar es experimentar la presencia del Cristo resucitado que vive en nosotros. Ahora, tú te preguntas, experimentar a Jesús, redescubrir a Jesús en la vida cotidiana. María Magdalena, luego de su resurrección, lo confundió a Jesús con el jardinero. Los discípulos, en medio de la tempestad, lo confundieron a Jesús con un fantasma. Y muchas veces Jesús está cerca, tangible, quiere revelarse a nosotros, quiere manifestar su presencia, pero no lo descubrimos. No nos percatamos que Él quiere iniciar algo nuevo en nosotros. A veces, por la vorágine de nuestro tiempo, por el ruido, por los apuros de la vida cotidiana o por la falta de percepción espiritual en el Señor. Adorar es penetrar en la atmósfera de la gloria de Dios, como los judíos le llamaban a la gloria la Shekinah, la Shekinah. Penetrar en la gloria, no quedarnos afuera del lugar santísimo, en el lugar santo o en el patio del templo. Es entrar al lugar santísimo para tocar la gloria de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Durante 40 días y 40 noches fue tocado por la gloria de Dios y él experimentó esa presencia incomparable. Por eso cuando desciende del monte, su rostro brillaba, tenía un toque de la gloria de Dios. Cuando descubrimos el secreto de la adoración, hay toques de gloria en nuestro rostro que nosotros no lo vemos, pero que otros sí lo van a descubrir. No solo ocurrió con Moisés, ocurrió con Esteban, que cuando él daba su último sermón, en Hechos capítulo 6, dice la Biblia que su rostro brillaba como el brillo de un ángel. Y también nos dice que mientras él agonizaba,
vio el cielo abierto y la presencia y la gloria de Dios que lo esperaba. Mientras él sufría físicamente la agonía de su vida, la antesala de su partida, él podía adorar, viendo a Jesucristo que lo esperaba. Es penetrar, adorar en la presencia de Dios y ser invadido por esa gloria de Dios. El Señor Jesús habló de la adoración. En San Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús dijo: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿quién busca a los adoradores? Es Dios. Es Dios el que inicia el camino para revelarse a nosotros. Y somos nosotros los que respondemos a su llegada, a su llamado, a su presencia y a su gloria. La adoración siempre se inicia en Dios. Dios inicia algo en mí. Dios inicia y enciende algo por el Espíritu Santo en mi corazón para que yo pueda adorarle, encontrarme con Él. Sin ese encendido, tengo muchas dificultades para adorar a Dios. Ahora, el camino de la adoración es un camino que nos ayuda a cultivar nuestra espiritualidad con Dios. Vaya este término, la espiritualidad. Estamos muy acostumbrados a hacer cosas para Dios, para la obra de Dios, a ser activos en la obra de Dios, a servir. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Pero permíteme decirte y decirme que no estamos tan acostumbrados a transitar el camino de la adoración, que puede tener para nosotros algunas variables. Recuerdo a un pastor que alguno de ustedes conoció, un ilustre hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, Carmelo Terranova. Él decía: es más fácil alabar a Dios que adorar a Dios. Porque adorar a Dios es una expresión cúltica del corazón, visible, jubilosa, con instrumentos, con algarabía, con júbilo. Pero para adorar hay que recorrer otro camino. Necesitamos estar en la cuarentena con Dios. Cultivar y practicar esa presencia del Señor como hizo Moisés. Dios inicia porque Dios quiere que lo adoremos. El Señor Jesús dijo, respondiendo a la tentación del diablo: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás. Y solo a Él servirás. Entonces Él busca adoradores, pero que le adoren ¿cómo? En espíritu, con la profundidad del alma. Y en verdad, ¿qué significa? Con integridad. Con integridad. Entonces, la adoración es la respuesta del cristiano a la iniciativa de Dios por medio del Espíritu Santo. Me encanta esta idea que nos comparte en uno de sus libros Richard Foster.
Es la respuesta del cristiano a la iniciativa de Dios para que le adoremos. Ahora, la tierra expuesta al sol, sin la caída de la suficiente agua, comienza lentamente a abrirse y luego a resquebrajarse y luego a agrietarse de manera impresionante. Hasta impresiona ver un terreno abierto porque no ha recibido agua. A mí me hace pensar que cuando nuestro corazón no descubrió o perdió el hábito de la adoración, empieza a agrietarse, se seca. Y la relación íntima y personal con el Señor pierde esplendor. No hay frutos, no hay perfume, no hay gozo en nuestra vida. Recuerdo 2 episodios en Perú. Un día de un espacio en las predicaciones me invitaron a viajar a lo que ellos llaman la ceja, el comienzo de la selva peruana. Y dentro de los lugares que visitamos, me llevaron a ver una cueva que debía tener cientos de años. Una cueva abierta, como de 40, 50 metros, expuesta en la profundidad. Una cueva donde habitaban todas clases de pájaros, aves de rapiña, huevos por todos lados. Impresionaba y valorizaba el significado centenario de esa cueva. Pero dentro de la cueva era muy sombrío todo. Gris, oscuro. Un perfume a humedad acrisolada allí adentro de años. Saqué unas fotos, salí de ese lugar y de allí seguimos recorriendo y llegamos a otro lugar donde cruzaba la carretera, debajo del puente un río y por ahí aparecía un valle fértil. Cantidad de flores silvestres, cantidad de árboles frutales de la selva, un panorama hermoso. De pronto, a 3, 4 metros míos, se posa arriba de una flor una mariposa como de 10 centímetros de tamaño, color azul. Azul. Me quedé extasiado. Me detuve, la contemplé y la disfruté. Pasaron unos 7, 8 años, todavía la tengo grabada en la retina de mis ojos. ¡Qué maravilla! Y me hace pensar la sequía de adoración en esa cueva. El corazón sombrío también. Pero cuando cultivamos la adoración con el Señor, me hace pensar en esos frutos, en ese torrente de agua que corría permanentemente, como un salto de gozo, en esas flores, en ese perfume que llenaban todo el espacio, y en esa mariposa que tranquilamente mostraba su hermosura delante de la naturaleza. Sí, creo que todos nosotros tenemos en esta cuarentena una gran oportunidad para encontrar un camino personal, íntimo, no de oración a Dios, eso es aparte, de encuentro con la presencia de Dios. Y es cuando
nos encontramos con Él, que el Espíritu Santo toca a nuestro espíritu humano. Y nota, cuando el Espíritu Santo toca a nuestro espíritu humano, recién allí comenzamos a adorar. Recién allí comenzamos a adorar. Y la perspectiva de la presencia de Dios adquiere una relevancia impensada. Y empezamos a sentir que Dios está en ese lugar secreto, en el silencio, en el encuentro a solas con Él, donde no pedimos, donde no hablamos, donde contemplamos y disfrutamos su presencia y su gloria. A veces acostumbramos a decir a los cultos, entramos en la adoración. Y la música, las canciones, los testimonios, la palabra, las oraciones, son un medio, son un vehículo pero no es la adoración. Hay que diferenciar. Es un vehículo que nos lleva a la presencia de Dios. Y cuando en el culto se logró que la presencia de Dios desciende, entonces tú y yo nos damos cuenta, Dios está en este lugar manifestándose con su gloria. Y tú empiezas a ser quebrantado y sientes que Dios está. A veces el que dirige se arrodilla y Dios está aquí. No hay lugar para el hombre, solo para el corazón humano que adora, que se doblega en su presencia. ¿Qué hizo Moisés? Adoró. Si tú me permites decir, se anticipó a la gloria eterna. Fue un anticipo para él, pero también es un anticipo para nosotros encontrarse con el Señor para adorarle a Él. Dice Richard Foster que mientras el Espíritu Santo no toque a nuestro espíritu, aún no comienza la adoración. Y él cita una canción antigua que yo no conozco, pero que se titula Liberta mi espíritu para que yo te adore. Hay algo que el Espíritu Santo tiene que libertar en nuestra alma para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ese algo lo genera Dios, lo inicia Dios. El Espíritu Santo enciende en mí un fuego para buscarle, un deseo para encontrarme con Él de una manera especial. De manera especial. Sí, Dios es el objeto de mi adoración. Pasamos tiempo trabajando en nuestros quehaceres dentro de la casa, nuestros trabajos online, nuestras salidas laborales, nuestras compras, pero yo sentí de Dios para mi vida, y lo comparto contigo, que necesitamos redescubrir en este tiempo de cuarentena una dimensión nueva de la presencia de Dios. Para lo cual es importante dedicar un tiempo especial, que puede ser de 15 minutos, de media hora, de una hora
o un día semanal para adorarle, y derramar nuestro corazón en su presencia. Derramar nuestro corazón en su presencia. Y como Dios se reveló a Moisés de diversas formas, y como Dios renovó el corazón de Moisés, también transformará nuestro corazón. También se revelará a nuestra vida, como dice Pablo a los Corintios, de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. De gloria en gloria somos renovados en nuestro espíritu por el toque de la adoración divina, de la gloria de Dios en nuestras vidas. Nos animamos a empezar a caminar en la quietud del encuentro con Dios, un nuevo camino, el camino de la adoración a Dios, el camino de la adoración, que traerá a nuestra vida una gran bendición, pero que dará al corazón de Dios una gratificación y una alegría muy especial. Dios te espera, Dios me espera. Él toma la iniciativa. ¿Responderemos a su llamado? Espero que sí. De la misma manera que Dios llamó a Moisés a subir al monte, nos llama a nosotros a transitar este camino de la adoración. Que Dios nos bendiga y que lo podamos intensificar. Seremos impactados e impactaremos a otros y le daremos gloria a Dios. Amén.